El Péndulo. 17 años al aire. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo. Uno de los programas de más vigencia en la historia de la televisión paraguaya. 880 miércoles políticos de realidad nacional y análisis. Más de 1000 entrevistados. El Péndulo. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo. Hoy muy especial porque cumplimos 17 años al aire en este programa. Casi todos los miércoles de los 17 años. 880 programas con ustedes. Muchas gracias por la preferencia, por eso seguimos al aire en Unicanal. Hoy les planteamos 3 temas. El primero tiene que ver con la educación, tema fundamental en la República del Paraguay. Nos va a acompañar para hablar de ese tema quién mejor que el propio ministro de Educación de nuestro país, Luis Fernando Ramírez. El segundo bloque vamos a hablar con el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvalho, acerca de la inflación, de la canasta básica, por qué suben los huevos, por qué cuesta tanto comprar carne, en fin, qué pasa con la deuda pública, qué va a pasar con el dólar, con el conflicto Estados Unidos, Donald Trump, subida de aranceles, qué puede pasar, en fin, de todo ese tema. Vamos a hablar con el presidente del BCP. Y el último bloque lo tendremos al ex ministro de Hacienda, César Barreto, para hablar acerca de la deuda pública. Como decía ya en el noticiero, 5, 6, 7 años atrás se decía que si llegábamos al 35% ya teníamos que poner luz amarilla. Y estamos en el 40%. ¿Eso qué significa? ¿Qué podemos hacer? Significa que estamos gastando más y mejor. ¿Por qué no se ven los resultados? ¿Qué tenemos que hacer para que dentro de 5 o 10 años no tengamos que pagar consecuencias de no haber regulado el aumento de la deuda pública? De eso hablaremos en el tercer bloque. Y antes de comenzar el debate con el ministro de Educación, que ya está con nosotros, les invito a compartir un rico café, que es el Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el expreso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Carlos, antes de la pausa, un segundito, tengo un presente para vos. Agradecerte por estos 17 años. Gracias, Elías. La oportunidad de ser tu productor. Muchas gracias. Que sean 17 años más, y esto no estaba preparado. No estaba preparado. Y Puedo dar fe. Antes del corte tenemos un pequeño presente de que me consta que es lo más importante para vos, así que en el siguiente material la gente que te ama, te quiere, te saluda a través del siguiente material. Salud. Gracias, Elías. Salud. Muchas gracias. Bueno, veamos el material. Hola, abuelo Carlos. Salís muy guapo en la tele. Feliz 17 años del Péndulo. Hola abuelo, felices 17 años en el Péndulo. Te queremos mucho. Y si me peleo contigo es porque te amo. Abuelo, ¿qué tal? Hoy quiero desearte muchísimas felicidades por estar cumpliendo 17 años en el Péndulo. Este periodo de tiempo no solo demuestra la trayectoria, sino la pasión por lo que haces. Te quiero agradecer muchísimo por ser un gran ejemplo para todos tus nietos e hijos. Te mando un fuerte abrazo. Hola papi, felices 17 años de éxitos en el Péndulo. Elenita, Constanza y yo estamos muy orgullosos de vos. Te amamos. Gracias por los 17 años del Péndulo. Un abrazo grande para vos y para todo ese equipo enorme que hace posible que el Péndulo siga siendo uno de los programas periodísticos más importantes de este país. Mucha fuerza y adelante. Hola pa, felices 17 años en el Péndulo y que sean muchísimos años más. Te amamos, te adoramos y sos un gran ejemplo para toda la familia. Muy bien. Muchas gracias. Una hermosa sorpresa, realmente, una hermosa sorpresa. Bueno, ahora sí, tenemos que cumplir con los auspiciantes. Vamos a una brevísima pausa y ya estamos con el ministro de Educación.
Bristol, con precios de locura en aires acondicionados. En cuotas desde solo 18 cuotas por 199.000 guaraníes. Además, contás con instalación gratuita, más un pack de regalo hasta agotar stock. Además, podés ser ganador de una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. ¿Qué tal, ministro Luis Fernando Ramírez? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Una alegría inmensa que pueda estar hoy aquí contigo en este programa de 17 años. Vamos a brindar también Salud. nosotros. Salud Y por los 17 felicidades. años, Felicidades por los 17 años. Salud y que sean, como dijeron, 17 más, ¿verdad? Ojalá me tengan paciencia, ¿verdad? No, la verdad que es espectacular. 800 programas, Carlos, hay que hacer, ¿eh? Hay que pasar. Y como decía, en forma ininterrumpida todos los miércoles, ¿verdad? Prácticamente todos los miércoles. La función social que cumple un programa como este, que educa, que permite que se hablen de ciertos temas con un nivel de reflexión y análisis muy importante. Y creo que nos hace falta como sociedad estos espacios, más espacios como este, donde se puede debatir con un criterio, con nivel y puede generar eso en la ciudadanía, una orientación clara, ¿verdad? Entonces yo creo que es altamente valorable y que lo hagas. Aquí ya algunos nos decían, ¿te acordás cuando empezamos? Estábamos antes en el noticiero hace 17 años. ¡Qué locura! Bueno, así que fantástico. Te felicito, Carlos. Gracias, Luis Fernando. Es decir, Luis Fernando le puedo tutear porque fuimos presentadores de noticiero. También juntos hicimos varios años, así que por eso el tuteo. Pero te voy a tratar de ministro formalmente. Bueno, ministro, ¿qué pasó con Hambre Cero? ¿Qué pasó en Roque Alonso? Mira, hay que dividir en dos, ¿verdad? Roque Alonso es una circunstancia que nos permite evaluar, que nos permite aprender, que nos permite crecer en un proyectazo como Hambre Cero. Hambre Cero en una semana dio más de 5 millones de platos y si sumamos la merienda y el desayuno estamos hablando de casi 9 millones. O sea, no sé si la gente tiene la envergadura de lo que significa preparar 4.900.000 platos, 1 millón casi de platos por día. Para que tengan una idea de lo que eso significa, hay productores que ya vendieron toda su producción del año. 40.000 trabajadoras y trabajadores que están en torno a este servicio. O sea, los chicos tenemos más matriculados ahora, en la escuela. La situación ahora es mejor que anteriormente cuando la merienda escolar estaba a cargo de Intendencia y Gobernaciones. Y mira, cuando estaba a cargo de Intendencias y Gobernaciones eran 2 meses y la escuela tenía, o las escuelas se postulaban y el intendente a veces para no quedar mal le daba una semana una semana otra semana. O sea, los chicos iban, comían 3 días, 5 días, después 15, 20 días no comían. Con suerte eso duraba 2 meses. O sea, de un porcentaje bajísimo a cubrir el 100% ¿Y qué va a permitir que eso no pase, que no vuelva a pasar? ¿Qué tipo de control se va a llevar para que eso no vuelva a pasar? Y fíjate vos, Carlos, que justamente por eso yo decía que esta ley de Hambre Cero trae ventajas y diferencias, muchas. Una de ellas es una ley y por ley hoy esto está asegurado, digamos, ¿verdad? En su financiación. Está asegurado también porque tenemos un sistema de funcionamiento en conjunto con las gobernaciones, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, está también garantizado, y aquí entro un poco en el tema que preguntabas, porque este proyecto, a diferencia de otros, tiene Contraloría.
Eso dijimos nosotros, tiene triple capa de Contraloría, los padres, los alumnos, los profesores y directores, ¿verdad? Entonces cuando dicen, no quieren la Contraloría, no es cierto. Se generaron todos los canales, tenemos la posibilidad de Contraloría, tenemos la posibilidad de denuncia y eso es lo que queremos. Ahora, hay un canal, hay un mecanismo y hay un medio para que se pueda hacer esa denuncia con responsabilidad. Y te voy a contar por qué. Nos pasa muchísimo en educación, Carlos. Nosotros tenemos casi 10.000 horas paradas en las supervisiones porque viene un grupo y se pelea con el director. Sí. Y la pelea no es pedagógica ni académica, es a lo mejor del barrio, de grupos familiares, de grupos políticos, etcétera, etcétera, que hacen una denuncia y que determina una dinámica que le afecta a la escuela y que a veces después de investigar la denuncia no tuvo ningún asidero legal, ¿verdad? Entonces, las denuncias tienen que tener una dinámica, tienen que tener un proceso, tienen que tener un camino para que se constituyan un elemento útil. Pero en este caso las madres, según la historia que contó la directora, verán los medios de comunicación, las madres fueron las que se dieron cuenta que sus hijos se levantaban sin comer porque era incomible la comida. Y como querían que conste en el Ministerio de Educación que estaban trayendo comida que no era del agrado de los chicos, entonces usaron los recipientes del colegio para amontonar allí la comida que los chicos rechazaban y se levantaban. Sí. Ahí yo te digo, justamente por eso es bueno seguir el protocolo, porque está claro que el director es el responsable, el director es el que tiene que aprobar el servicio y tiene que ver si está en condiciones la comida para ser servida a los chicos. Si está en condiciones, se sirve. Entonces, hay alguien que en esa escuela verificó y estaba en condiciones. Otra cosa es que a los chicos no les haya gustado, que no sea del agrado o que sea cuestionable el menú, que puede ser. Ahora, esa comida fue aprobada por alguien para que se sirva, ¿verdad? Entonces, lo que después se ve es... ¿Quién aprobó? Porque la directora no estaba. Supuestamente estaba la vicedirectora. Exacto. Ahora, exacto. Y la vice, pero ¿qué conocimiento tiene que tener una persona para aprobar la comida? Ese es el otro punto importante. Lo que nosotros le dijimos a los directores es, ustedes cuando ven algo que a ojo vista, como se dice, o en el olfato, a simple vista parece que no corresponde, tienen que parar y pedir, hacer la denuncia para que vengan los técnicos del Ministerio de Desarrollo, los técnicos de INAM, los técnicos del MEC, nutricionistas, y hacer la evaluación de la comida. Por eso la comida llega antes y hay un periodo antes del servicio de examinar esa comida, para que eso se evalúe por gente técnica, ¿verdad? Entonces hay que hacer... Pero la gente técnica está en todo el país. Está en todo el país, esa es una obligación de todos. Los gobernadores cuentan con un grupo importante de nutricionistas y de contralores. En algunas gobernaciones hablamos de 20, 25 personas que tienen que estar listas al llamado para ir y verificar eso in situ. Esa es un poco una de las claves de este proceso también, ¿verdad? Y en todo caso, blindar, hacer efectivamente constar en un acta que hay una dinámica de alguna indisposición con la comida para luego entonces tomar las decisiones que corresponden para poder evaluar si la comida efectivamente está en calidad o no, para poder hacer los ajustes con la empresa. Nosotros le escuchamos a todos ahora, Carlos. Estamos en comunicación y contacto con todos. Quiero también desmentir categóricamente lo que se dijo de que hay una intervención. Eso no es real, eso no es cierto. El MEC tiene un mecanismo de funcionamiento para todos los casos. ¿Y cuáles son las penas civiles y penales que podrían sufrir los directores, por ejemplo? Bueno, eso está tipificado en la ley. ¿Cómo decía en un comunicado eso? Sí. Eso es una transcripción de la ley que nosotros, me reuní ayer con el sindicato de directores y con representantes, casi con 40 directores de todos los departamentos, hoy con todos los gremios, y decidimos modificar la circular para hacer un comunicado que exprese mejor algunas cosas, como por ejemplo esta, ¿verdad? ¿Qué significa? Porque pareciera que tuvo un tinte
amedrentatorio o Sí, de sí, 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 dictatorial sí, sí, sí. o de imponer cosas, y eso está muy lejos de nuestra voluntad y nuestro estilo. No porque, funcionamos así. porque al principio los dardos fueron muy fuertes hacia la directora. Como que la directora mintió, que se hizo a propósito, que era luego para boicotear el programa, que entonces llamó la atención y que después salga un comunicado que sancionaba, que podía hasta sancionar penalmente a las personas que no aceptaran la alimentación. Entonces, aprovecho eso para decirte que el comunicado salió el 19 de febrero y el hecho ocurrió el 27. Sí. O sea, no yo sé salió que el comunicado como consecuencia de eso, antes. ni a posteriori. Salió una semana antes del suceso, ¿verdad? Entonces, el comunicado tuvo la intención de compartir con los directores extractos de la ley para que ellos tengan en cuenta qué procedimiento y qué procesos tiene que tener, que tiene que realizar, cómo realizar y también de alguna manera algunas consecuencias que tiene según la ley. O sea, que la gente esté informada. Ahora, es más difícil informar a través de ese comunicado y sobre todo quizás en la línea que estuvo redactado, porque al transcribirse de la ley quedó como muy impositivo, ¿verdad? Entonces, hicimos los ajustes correspondientes, se explicó bien después. Hablamos ayer y hoy, nos reunimos, mañana vamos a tener con otro grupo, de manera que estamos recibiendo nosotros, como yo siempre digo, cuando vamos de frente y con la verdad no hay problema, y si nos equivocamos decimos, rectificamos y seguimos, porque lo que buscamos es que este proyecto tan grande se mantenga y se desarrolle con mayor fuerza. Entonces, necesitamos nosotros que la gente nos diga en qué nos está funcionando o en qué está faltando o qué podemos mejorar. Eso es fundamental. Entonces, lejos de nuestro ánimo, que la gente no denuncie, al contrario, que denuncie. Y el director es el responsable de una escuela. No hay vuelta que dar. El director es el responsable y esos directores tienen todo nuestro apoyo y nuestro respaldo. Ahora, usted hicieron una intervención, dicen, no, cuando hay una dificultad, la que sea, escuela pública, privada y privada subvencionada, se hace el mismo protocolo. Va una técnica de la supervisión a verificar en terreno qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? Esa es la instancia en la que hoy estamos, con una técnica que fue a verificar. Bueno, ¿y quién controla? ¿Es el Ministerio de Educación o el de Desarrollo? ¿Quién controla los precios de las comidas, de los alimentos? Porque hoy Silvio Piris, de la FEP, de la Federación de Educadores, hablaba de sobrefacturación. Sí. No, nos reunimos hoy justamente con Silvio y con todo el equipo y le explicó muy bien el ministro Tadeo Rojas el procedimiento y el proceso para la fijación. Esto, hay un equipo económico que trabajó la fijación de los precios. En base a eso haciendo una serie de análisis según la territorialidad también, no es lo mismo un producto en Alto Paraguay que en Asunción. Entonces se fijaron unos precios, que es la otra virtud de este programa. Tiene precios estandarizados. Ahora, hay precios que cocinando en la escuela tiene un precio estándar y el catering tiene otro precio porque se incluyen otros factores. Sí, claro. Por ejemplo, Traslado, uno de ellos el transporte. Sí, transporte, claro. ¿Verdad? Entonces, no puede ser el mismo precio. Voy a decir, pero acá hay una sobrefacturación. No hay una sobrefacturación. Hay otros ítems que se evalúan para llegar a ese precio. Y eso está transparente, claro, todos los que quieran pueden mirar, ver, no hay ningún problema en cómo se fijaron los precios, porque uno de los objetivos era justamente estandarizar y que el precio sea un precio acorde a un estudio económico hecho de cuánto cuestan o pueden costar esos platos. Ministro, en este programa, ya hace mucho tiempo, habíamos hablado con expertos, con científicos acerca de la importancia de la alimentación en los niños para poder captar y recibir todo lo que se les enseña en la escuela y colegios. Y mostrábamos lo que era un cerebro de un chico bien alimentado y mostrábamos lo que era el cerebro de un chico malnutrido. Recuerdo esa ¿verdad? Imagen. Exactamente, que fue terrible, ¿verdad? Entonces es muy importante que un tema como este, el de la alimentación escolar, sea protegido, defendido por todos. Categórico. Por todos, ¿verdad? Y si hay deficiencias, que se corrijan. Y si hay que cortar con empresas que no cumplen adecuadamente, y se corta, porque lo más importante son los chicos, no las empresas. 100% de acuerdo. Es más, es otra de las virtudes de este proyecto, Hambre Cero, porque desde que el año pasado se implementó,
ya se ha sancionado y se ha multado a empresas incluso con más de 1.700 millones la multa. Es decir, eso no pasaba tampoco antes. Y no quiero irme atrás para decir... ¿Por qué no se informa eso? Sí, no, se informó. Yo creo que el año pasado se fue muy claro, muy precisos también con las multas. Y este año no va a ser diferente. Hoy recibimos nosotros otra vez la instrucción del presidente, es decir, implacables con la comida de los niños. Ahora, pero la última pregunta sobre este tema para ir a otro. La comida en el Colegio Roque Alonso era incomible, tenía deficiencias. ¿Ya se tiene alguna información al respecto? La información que nosotros recibimos que ese día comieron ahí 400 chicos. Nosotros hicimos un recorrido independiente por las dependencias de salud de la zona. No se recibió ninguna denuncia, ¿verdad? Hicimos una visita a 10 colegios de Mariano Roque Alonso para ver cómo estaba y de las zonas aledañas. Y en el recorrido que nosotros hicimos tampoco encontramos dificultades, porque era fundamental hacer el recorrido para comparar y para saber si en el caso de que en esa escuela algún alumno fue intoxicado, aislar el fenómeno en el sentido de decir, ¿fue masivo o fue local? Y si fue local, en donde comieron 400, 2 o 3, hay que hacer todo el análisis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos, vimos, detectamos y no encontramos esa situación. Ahora, otra cosa, por eso yo digo, es que no les guste ese plato, ¿verdad? Como en una zona donde se quejaron del poroto. Y yo digo, ¿cómo nos vamos a quejar del poroto? El poroto es fundamental aprender a comer poroto, ¿verdad? Entonces, hay cosas en las que el gusto no va a poder ser un criterio y a lo mejor en otras sí, pero en este caso los chicos comieron, hay testimonio de que comieron, está el proceso que fue desencadenado, digamos, en ese momento para servir los platos y sí hay esos tachos, digamos, donde se juntó, es porque comieron los chicos, porque esos son restos de comida, no es la comida, esos son restos de comida, donde había restos de comida de los chicos, restos de la ensalada y restos incluso del postre, ¿verdad? Que se puso todo en esos tachos. Bueno, pero este control va a ser todos los días de toda la semana del año mientras dure la presencia de los chicos en las escuelas. Totalmente. En todo el país. Incluso esta semana hoy nos contaba el ministro Tadeo, ya hay un equipo de Contraloría del MDS que está recorriendo los departamentos y que va aleatoriamente y al azar buscando, viendo, investigando y contrastando la información que recibimos desde denuncias o la misma gobernación con un equipo propio que va, investiga y mira, esa es la clave, es la Contraloría y el cuidado. La alimentación escolar insume muchos recursos económicos, ¿verdad? Es un gran desembolso que hace el Estado paraguayo por los chicos, por la buena alimentación de los chicos en las escuelas públicas del Paraguay. Merece un estricto control. Sí, señor. Y merece que todos pongan el esfuerzo para que sea realmente efectivo. Y como le digo, una vez uno puede tolerar, pero 2 veces ya, chao. Y te digo, hay una cosa, Carlos, también hay un periodo, digamos, de aclimatación y de perfeccionamiento. Llevamos una semana, ¿verdad? Entonces creo que hay un periodo de ajuste para todos, hay aprendizajes muy buenos y lo importante es que si se falla se pueda rectificar y que se pueda en un caso determinado ante una falta grave sancionar. Claro. Eso es lo más importante. Si acá no va a haber... la comida de los niños sagrados es un proyecto que no podemos nosotros jugar con este proyecto ni permitir ningún ápice de duda sobre el proyecto, ¿verdad? Entonces, vamos a ser implacables y vamos a sancionar a quienes correspondan para restituir el servicio y que sea un servicio de calidad. Eso es lo que más queremos, que el servicio sea un servicio de calidad, que la comida sea una comida de calidad. Es más, y aprovecho también para decir, hay un menú que ya se da, 30 días ya se da el menú, o sea, la gente puede saber. Hoy, justo entre estos días hablábamos y le decíamos a los directores, pongan ya en la escuela, en un cartel, cuál va a ser el menú de la semana, por lo menos, sí, eso ya tienen ustedes, ya saben. Porque entonces, le den para que lleven a sus madres, para que vean a sus padres. Claro, la familia ya puede ir sabiendo cuál es el menú, que sea claro para todos, que todos sepamos qué va a haber, y no que después se diga, hoy se sirvió acá esto, acá aquello, no, acá este es el menú, aquí está, estuvo ahí en el mural y todo el mundo sabe. Cuanto más transparencia exista sobre el proyecto, yo creo que más apropiación va a tener. Totalmente. Y cuando más apropiación de la gente tiene, esa es la seguridad de la continuidad de este proyecto en el tiempo.
Exacto. Bueno, ¿qué pasa con los útiles escolares? Los kits escolares tuvimos 3 dificultades. La primera es dos, digamos que son una de orden administrativo que tenemos que solucionar de fondo, también lo estábamos hablando ayer con los directores. Resulta que el examen complementario, que le llaman de febrero, posibilita que algunos alumnos se cambien de colegio, ¿verdad? O porque se quieren ir a otro colegio, o porque nos salvaron y ya no quieren continuar. No quieren continuar, sí. Eso cambia totalmente el padrón que nosotros hacemos con el año 2024, quién terminó en la escuela, entonces siempre hay un faltante, ¿verdad? Pues Carlos estaba en la escuela A, pero apareció en la escuela B, y aquí no está su kit. Y sí, es cierto, no está. Entonces siempre hay como 7 días de ordenamiento. El segundo punto, tenemos más alumnos en la escuela, casi 50 y tantos mil alumnos más. O sea, eso también produce un desfasaje. Eso es bueno. Eso es buenísimo. Es bueno, quiere decir que los chicos... Es buenísimo, Sí, es buenísimo. Y finalmente también un problema de distribución. En la distribución y en la carga tuvimos un retraso en el armado de los kits debido a que tienen 50% más elementos que otros años. Entonces ahí hubo que ajustar el ritmo y el tiempo. Estamos nosotros en un 80%, yo creo que en este fin de semana vamos a estar llegando ya a la totalidad y nos quedarán 1 o 2 días para hacer estos ajustes que son más delicados, porque es un kit o 3 kits o 4 kits. Hoy cumplimos con una escuela donde nos decían 3 para el primer grado, 4 para el segundo, 5 para... Y es una cosa muy minuciosa. No, porque hay que entregarle a todos, porque ¿verdad? es triste hay ver que todos tienen y hay uno que le falta y no tiene. Eso es imposible. Doloroso. Eso es doloroso. Eso es imposible y entonces queremos cumplir y no es que voy a agarrar y llevar nomás una bolsa o una caja de kits, sino que es muy detallado, 2 acá, 3, 4, entonces el armado de eso lleva un tiempo, que es el tiempo que nos va a llevar a ajustar esta entrega que nos falta, ¿verdad? Bien, perfecto. Ministro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir hoy. Al contrario, un gusto. Y Carlos, yo quiero aprovechar este día, este programa para decir que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en educación, y vos sabés porque hace mucho que estás detrás de esto, es medir y evaluar el aprendizaje de nuestros niños. Si nosotros tenemos el alimento, si nosotros tenemos las construcciones, si nosotros tenemos los kits, pero el alumno no aprende, no habremos cumplido el objetivo de la educación. Ahora que estamos llegando a este nivel, el siguiente paso que tenemos que reclamar de la educación y que tenemos que reclamar del ministro es el aprendizaje. El aprendizaje de nuestros niños. ¿Y cuándo hay una evaluación? ¿Cuánto comprendemos? Ahora en agosto tenemos PISA, el año que viene tenemos ENTEPE y nosotros permanentemente vamos haciendo, comenzamos también nuestro monitoreo la semana que viene para ver cómo llegaron los niños, cómo están y le vamos a volver a medir en julio a ver cómo avanzamos los programas. Perfecto. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. A la vuelta de la pausa, el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvalho. A la vuelta de la pausa. Bristol, con precios de locura en aires acondicionados. En cuotas desde solo 18 cuotas por 199.000 guaraníes. Además, contás con instalación gratuita, más un pack de regalo hasta agotar stock. Además, podés ser ganador de una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o comprá online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ya estamos en compañía de don Carlos Carvalho, presidente del BCP, en nuestros estudios. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, bien. Muy buenas noches. Especial para vos, ¿verdad? Una noche especial, sí. 17 años. 17 años, qué increíble. Mantener el programa vigente 17 años
hablando de temas serios como hablaba vos, creo que no debe ser muy fácil. No, pero es agradable, al contrario, sin duda. Sin duda. Es muy agradable hablar de temas serios, Claro porque creo que en este país hace falta mucho más aún hablar de temas serios. Absolutamente, y construir, digamos, en el intercambio, en el debate, yo creo que finalmente ayuda también a mejores políticas públicas y, bueno, el trabajo de hacer realmente es fantástico, ¿verdad? Así que gracias por venir hoy. Así que salud. Salud y por varios años más. Por varios años más, sí, efectivamente. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está? ¿Por qué cuando nosotros pasamos en el noticiero el informe acerca de la inflación, nunca coincide con lo que nosotros sentimos cuando vamos al supermercado? ¿Por qué pasa eso? Bueno, esa pregunta es muy recurrente, ¿verdad? Cada que venga acá me hace la misma pregunta. Pero es así, porque discutimos, tanto Cristina como yo discutimos siempre conversamos, con el compañero. Siempre conversamos y no es... la sensación no es divergente a la medición, digamos, del índice de precio, porque ahí en general operan varios factores, ¿verdad? Sí. Un primer elemento es que cuando uno va al supermercado, en realidad siente cómo le impactan los precios en su canasta individual de consumo, en lo que en ese momento decide consumir en el supermercado. Mientras que el índice de precios al consumidor es una canasta de 461 bienes que representa, digamos, al consumidor promedio de la sociedad, o sea, representa en general a todos y a casi nadie. Y lo que trata de medir básicamente es cómo esa canasta de precios, digamos, general, de índice general de precios, cambia a lo largo del tiempo, digamos, en términos relativos. Entonces, ese es un primer elemento, digamos, muchas veces la sensación personal individual. Sí. No está reflejado eventualmente. Es que el carrito se llena cada vez menos, pero gastamos más. Bueno, pero probablemente porque en ese momento estás consumiendo los bienes que están caros. Y otro elemento otro elemento es fundamental, es que la inflación, que es básicamente una variación en el índice general de precios, no significa que uno no tenga precios altos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo básico en el pasado, ¿verdad? Entre agosto del año 2023 y marzo más o menos del año 2024, el precio de algunos productos frutihortícolas se fue a las nubes. Creció casi a 3 dígitos, sí, más de 6% acumulado en 6 meses. Recuerdo. Entonces, esos bienes tienen una incidencia X, digamos, en el índice de precio al consumidor, impactan la inflación, pero no impactan en la misma proporción en los cuales esos precios suben. Sin embargo, esa subida de ese precio en particular hace que su precio en el supermercado sea muy alto. Cuesta 20.000 guaraníes, por ejemplo. Vos te vas al mes siguiente al supermercado y ese precio, en vez de 20.000, por ejemplo, bajó a 19.000, como ha ocurrido, digamos, en estos tiempos. El precio sigue siendo muy alto, sigue siendo caro, pero la inflación en ese periodo, la incidencia de ese bien en la inflación fue negativa. O sea, si costaba 20.000 y ahora cuesta 19.000, el aporte de ese índice de precio a la inflación fue menos 5%, por lo que ese bien pesa en el índice general de precio. Entonces, el aporte fue negativo, pero el precio continúa muy alto. Entonces, muchas veces hay también una confusión en lo que es el nivel de precio, digamos, con la variación, digamos, en el índice general de precios, que básicamente es lo que se mide el IPC. Ajá. Bueno, está bien. Gracias por la aclaración, porque siempre es importante para que la gente, aprenda, ¿verdad? ¿Qué pasa con el dólar? De repente tuvo un alza importante y se estabilizó, está entre baja 20 puntos, sube 20 puntos, baja 10, sube 5, se mantiene así en promedio, pero pegó un salto. Sí. Pegó un salto. ¿Qué pasó? ¿Fue Trump o qué pasa para que eso ocurra? Mira, el precio, digamos, en realidad el tipo de cambio es el precio de un activo, ¿verdad? Y el precio de un activo se mueve por muchos factores, se mueve por oferta y demanda, pero también se mueve por expectativas, etc. El año pasado lo que sucedió fue un año complejo desde el punto de vista internacional, con muchas incertidumbres y muchas volatilidades asociadas a los cambios geopolíticos que se estaban viviendo en el mundo, etc.
que hizo que los mercados, digamos, financieros y donde el tipo de cambio opera de alguna forma, estuvieran mucho más nerviosos y fueran mucho más volátiles. Hay muchos índices que muestran eso. Entonces, tuvimos mucho mayor volatilidad en todos los países. Eso no fue un fenómeno solamente de Paraguay. En la región, a su vez, lo que tuvimos fue un shock muy importante en términos del precio de los commodities, los bienes que nosotros exportamos. O sea, el precio de los commodities, si nosotros tomamos el precio agregado, la soja, el maíz, el trigo, etcétera, en promedio cayeron por encima de 20%. Eso también es un impacto importante en los mercados, digamos, que afecta a la volatilidad del tipo de cambio y genera mayor depreciación del tipo de cambio. Lo que hay que mirar ahí en realidad es no solo lo que pasa en el mercado local, sino qué pasa en términos relativos, digamos, ¿verdad? Nosotros fuimos el país, junto con Perú, que menos depreció, donde menos se depreció el tipo de cambio el año pasado. El tipo de cambio acá se depreció 8%, mientras en Uruguay, Chile se depreció cerca de 15%, Brasil por encima de 20%, Argentina está en otro nivel. De que bajaron los precios de los commodities, nuestras exportaciones fueron excelentes. Claro, lo que pasa es que muchas veces uno mira, claro, uno ve que el tipo de cambio se deprecia eventualmente y bueno, aquellos que tienen a cierto descalce financiero, por ejemplo, ganan en guaraní y tienen alguna deuda en dólares, eso le afecta, digamos, ¿verdad? Pero en términos agregados para la economía, en términos macroeconómicos, que el tipo de cambio fluctúe, sea libre y se mueva, es algo bueno, digamos, ayuda a mantener cierta estabilidad en la economía, digamos. Pues si uno tiene un shock muy fuerte, digamos, climático, uno tiene un shock muy fuerte, digamos, los precios internacionales, como fue lo que tuvimos el año pasado, el tipo de cambio actúa como un colchón, digamos, se deprecia, actúa como un colchón para evitar que ese shock impacte, digamos, la dinámica de la economía, los niveles de empleo, etc. Entonces, es natural que eso suceda ante ese escenario, digamos. El tema ahí es ver cuáles son las economías que tienen mayor orden económico en general, que tienen mayor estabilidad, que están más ordenadas y donde las políticas son más efectivas y por lo tanto necesitan que el tipo de cambio se deprecie menos para acomodar esos shocks internacionales, digamos. Entonces, eso pasó en Paraguay, por eso hay que ponerlo en términos relativos también. ¿Cuánto nos costó a nosotros la variación del dólar? ¿Cuánto nos costó? ¿En qué términos? ¿En la intervención del Banco Central? La intervención del BCP. ¿Cuánto tuvimos que intervenir? Bueno, ahí también hay que aclarar una cosa que es conceptual y después pasamos al número, ¿verdad? Ahí lo que hay que decir es que el Banco Central no interviene el mercado cambiario para cambiar la tendencia al dólar, aquella tendencia que acompaña y que sea más leve. Claro, aquella tendencia que responde a los fundamentos de la economía y a factores de oferta y demanda. Lo que hace es suavizar determinados movimientos y ciertas volatilidades no deseadas del tipo de cambio. No impide que se eleve la cotización. No, porque haríamos mal si hacemos eso. Lo que hacemos es tratar de evitar, digamos, algunos picos, lo que los economistas llamamos overshooting, que son esos saltos que muchas veces vemos en la región, saltos muy importantes del tipo de cambio, que muchas veces no responden a los fundamentos de la economía. Estamos diciendo que somos una economía ordenada, por lo tanto los cambios no deberían ser bruscos. Puede haber contagio de expectativas por ciertos desórdenes regionales o a nivel mundial también que contagien el mercado. Entonces eso es lo que el Banco Central interviene en los mercados para suavizar, digamos, ¿verdad? Nosotros en ese sentido tuvimos que intervenir porque el mundo está mucho más nervioso, como te comentaba anteriormente, y tuvimos que intervenir básicamente por encima de los $1.000 millones de dólares este año. Y ahora el mundo está más todavía, más nervioso todavía después de las decisiones de Trump y los aranceles. Es decir, desde Estados Unidos también se siente, porque empiezan a subir los precios y empiezan a preocuparse también en Estados Unidos y bueno, ¿qué va a pasar y de qué manera esto va a terminar afectando a Paraguay también la suba de aranceles? A ver, yo creo que nosotros tenemos relativamente internalizado, en términos básicamente de lo que estamos proyectando para el comportamiento de nuestra economía, algunas medidas que fueron anunciadas en su momento, digamos, ¿verdad? Ahora, lo que es muy difícil es un poco más difícil de predecir es cuál va a ser, digamos, la profundidad de esas medidas y las reacciones que van a ocurrir en el mundo, digamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque Trump es impredecible.
No, porque eventualmente toda esta política, digamos, de subir aranceles, más proteccionistas, etcétera, también generan reacciones en otras partes del mundo en el mismo sentido, que puede generar una guerra comercial, y una guerra comercial en general nunca le favorece a nadie en el mundo. China ya contestó. Menores, claro, o sea, lo que podemos ver ahí es básicamente menor crecimiento en el mundo, por mayor proteccionismo, etcétera, y todo eso de alguna forma impacta al mundo en general. No en la misma magnitud, dependiendo, digamos, de qué tipo de antídotos tienen los países en general para defenderse o aguantar estos ciclos, digamos, adversos en el mundo. El tema ahí es básicamente que los aranceles, si Estados Unidos sube aranceles, uno puede empezar a predecir algunos efectos sobre la economía norteamericana, digamos, más allá de las externalidades que eso genere después al resto del mundo. Por ejemplo, puede haber un sesgo inflacionario, digamos. Que ya, dicen que ya se empieza a sentir, no sé si será tan rápidamente, pero dicen que ya se empieza a sentir. La inflación de Estados Unidos está subiendo muy gradualmente, pero está subiendo constantemente, con persistencia, digamos. Esa no es una buena señal, porque eso significa, digamos, que las tasas de interés se van a mantener más altas en el mundo durante más tiempo, ¿verdad? O sea, se van a mantener altas como están ahora en el mundo por más tiempo, ¿verdad? Y a su vez, eso puede generar, como dijimos, una reacción, digamos, de más aranceles en el mundo, y eso puede afectar, digamos, la dinámica del comercio y, por lo tanto, generar externalidades de un menor crecimiento sobre las economías de la región. Aquí lo que hay que ver es básicamente cómo operan las otras medidas, digamos, en general, digamos, qué medidas se van a tomar por el lado fiscal, digamos, más de carácter interno en Estados Unidos, por el lado del gasto, digamos, etcétera. O sea, en realidad estamos en un mundo más incierto y mucho más volátil, y en ese mundo incierto y más volátil, las decisiones económicas por lo general suelen no ser las óptimas, digamos, en el mundo. ¿Cuál es el remedio para eso? Mantenerse ordenado, con políticas económicas prudentes. Paraguay de alguna forma ha recompuesto, digamos, sus políticas económicas, ha recalibrado en el concepto más del Fondo Monetario, ha recalibrado sus políticas. Hoy en día tiene una política monetaria que está en una zona neutral, ya una política fiscal que está convergiendo según el plan de responsabilidad fiscal. Por lo tanto, hoy en día, de alguna forma, tenemos ciertos colchones ya recuperados. En general, la economía está operando mucho más cercano al equilibrio, digamos. Entonces, ¿y cuándo vamos a converger al 1,5 de responsabilidad fiscal? Bueno, eso hay que preguntarle, al ministro de Economía. Creo que no hay que preguntar al ministro, pues está muy claro. Él ya ha dicho que el plan fiscal, digamos, es llegar, digamos, al 1,5 en el año 2026. 2026. Y está cumpliendo con todos los compromisos que ha asumido, digamos, en el plan de convergencia fiscal. Como técnico, como economista, como técnico, como presidente del BCP de la República del Paraguay, ¿qué podría sugerir usted al equipo económico, pero de manera entendible, si nos puede explicar, ¿verdad? Ante esta situación, como usted dice, un mundo más incierto y más volátil. China ya le dijo a Estados Unidos, ustedes pueden hacer lo que quieran, nosotros estamos preparados para la guerra que ustedes quieran. Si es económica, si de todos estamos preparados y vamos a aguantar hasta lo increíble. Entonces, un mundo más incierto, más volátil. ¿Qué tiene que hacer Paraguay? ¿Qué tendríamos que hacer? Desde tu punto de vista de presidente del BCP y técnico, ¿qué deberíamos hacer? Mira, Carlos, ahí yo te diría, nosotros tenemos una ventaja. Tenemos una ventaja. Vivimos en un vecindario que hace mucho tiempo es incierto, tiene mucho nivel de incertidumbre y mucha volatilidad. Sí. ¿Y qué hicimos nosotros a lo largo de todo este tiempo? Viviendo en un mundo que es mucho más incierto, mucho más volátil, mucho más cambiante, más incierto y volátil. Mucho más cambiante. Lo que hicimos fue mantener una hoja de ruta, un camino que de alguna manera tiene que ver con fortalecer nuestras instituciones económicas y tomar decisiones de política económica que mantengan prudencia, una inflación que de alguna manera impacte positivamente en la efectividad de los instrumentos
que mantenga una economía de mercado, donde los precios son buenos transmisores de información y los agentes económicos pueden tomar buenas decisiones económicas. Es decir, si el resto se desordena, nosotros continuar ordenados. Y eso es lo que ha generado. Eso ha generado una economía que se ha venido diversificando a lo largo del tiempo, que hoy en día es mucho más resiliente, y eso nos mostró la pandemia, digamos, nosotros es mucho más resiliente que en el pasado, donde nosotros estamos mucho más desacoplados de los ciclos regionales, digamos, donde antes estornudaba Brasil y nosotros nos resfriábamos. Sí. Hoy en día ya no es así. De alguna forma, ¿Seguro? Segurísimo, tenemos toda la evidencia de que eso no es así. Eso le mostramos a los inversores internacionales y ellos entienden que eso no es así, por eso confiaron, digamos, en nuestros bonos a 30 años. Digamos. Ahora, pero una cosa, presidente, compartiendo lo de incierto y volátil que está el mundo y nuestra región también. Sí. ¿Cómo negociar con Brasil, que es nuestro mayor socio comercial? ¿Cómo comerciar cuando tenemos evidencias de que nos están diciendo, che, paren un poquitito eso de Estados Unidos? Fíjense en la región también. Y rechazan la nominación del candidato a canciller o al candidato a secretario general de la OEA, por ejemplo. Y estamos hablando de nuestro mayor socio comercial, con el que compartimos Itaipú, una de las represas más grandes del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando Brasil te envía ese tipo de mensajes, es importante, porque ustedes, los técnicos, los que están y los que yo sé que están oteando, mirando, analizando todas estas cuestiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque es fuerte el mensaje que envió Brasil con esa decisión. ¿Cómo después vamos a negociar el anexo C de Itaipú? ¿Será que nos van a comprar la energía que la ANDE quiere vender en Brasil? Es decir, variable e incierto, como dijiste. Sí. Y bueno, yo creo que no me cabe a mí esa responsabilidad, ¿verdad? Por suerte, entonces, sí. Probablemente, ¿verdad? Porque mi ámbito de actuación es otro, ¿verdad? Yo soy un simple presidente de Banco Central cuyo... Simple, quisiera ser simple presidente del BCP. No, sí, soy un simple presidente porque mi trabajo está muy acotado, digamos, y yo mi responsabilidad con la sociedad es mantener una inflación baja y estable en un sistema financiero solvente, eficiente y íntegro. Pero mirá pues esos datos de incertidumbre. Pero yo creo que, el tema económico va por un lado y el tema geopolítico probablemente vaya por otro lado, ¿verdad? Nosotros tenemos... El Mercosur tiene muchas críticas. En general, a mí me ha tocado en el pasado trabajar en el Mercosur y yo entiendo las críticas que tiene, pero es un ámbito donde también se dirimen de forma ordenada eventuales diferencias comerciales. Y realmente yo lo que he visto ahí en el Mercosur es que cuando se tratan temas de carácter más comercial, económico, etcétera... Hay más acuerdos. Claro, porque yo creo que ahí estamos operando en el ámbito también de los intereses... Y del bienestar de la gente, de los intereses privados, digamos. Acuérdate, nosotros tenemos acá en el Paraguay muchos intereses brasileños también, muchos brasileños que están produciendo en el Paraguay. Hay muchas empresas maquiladoras que han crecido. La maquila se ha multiplicado por 7, digamos, en los últimos años, y esa maquila está muy integrada a las cadenas de logística de Brasil, digamos, y son eficientes, producen, digamos, bienes a costos competitivos y por lo tanto se integran de una forma eficaz, digamos, a esas cadenas de valor. Entonces yo creo que hay que persistir en la racionalidad económica cuando se habla con cualquier socio comercial en el mundo. Somos un país chico, nosotros no tenemos una incidencia geopolítica relevante. Nosotros por eso es que nos sacuden pues estas cosas. Y bueno, pero nosotros, como te digo, tenemos nuestras fortalezas también. ¿Qué pasaría si Argentina sale del Mercosur? Por ejemplo, ahora como es la intención del presidente Milei, que lo volvió a anunciar la semana pasada. Y bueno, hay que ver. Es por eso, es incierto. Todo es incierto. Todo es incierto. Entonces nosotros lo que tenemos que ofrecerle al mundo es certidumbre en nuestra economía. ¿Por qué? Porque los inversores con los que fuimos a hablar ahora con el ministro de Economía decidieron apostar de la manera que apostaron. Apostaron, no, esa es una palabra que no entra en las decisiones financieras que son muy racionales, ¿verdad? ¿Por qué decidieron comprar los bonos paraguayos a 30 años en dólares,
a una tasa de 6,65, solo 200 puntos básicos por encima de la tasa norteamericana, que es la tasa de referencia para los mercados internacionales a 30 años. Lo que nos están diciendo es, yo estoy seguro que ustedes van a pesar de todo este mundo incierto, volátil, a pesar de los ciclos regionales, a pesar incluso de sus propios ciclos políticos, yo confío en que ustedes van a mantener la economía ordenada en el tiempo. Pero nuestra economía está ordenada. Está muy yo creo que en términos relativos está muy ordenada. Te puedo dar muchos números, te puedo dar muchos datos. No, yo sé que sí que me vas a dar muchos datos, pero también hay necesidades básicas todavía insatisfechas, ¿verdad? Muchísimas. ¿Verdad? Por ejemplo, los hospitales. Muchísimas. Por ejemplo, los medicamentos. Pero son problemas que no vas a resolver con desorden económico. No vas a resolver con políticas voluntaristas que van más allá de la capacidad de la economía. Lo que hay que crear son capacidades en la economía para que el crecimiento mediano largo plazo. ¿Y cómo evitar que los que toman las decisiones hagan lo correcto y no lo que acabas de decir? Y porque yo creo que por lo menos en lo básico, que es las condiciones necesarias para en algún momento dar un salto de calidad en términos de desarrollo socioeconómico, de alguna forma la hemos blindado del apetito, lo que sea, político, de grupos de presión o lo que sea, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta sobre esa economía que creo que es ordenada, sobre las políticas económicas que creo que son efectivas en cuanto a sus objetivos, con instituciones económicas que son más fuertes que otras instituciones en el país y que generan credibilidad dentro y afuera, porque eso es lo que de alguna manera uno tiene que leer de esta última emisión de bonos soberanos. Sobre eso es donde hay que construir un proceso, digamos, de desarrollo socioeconómico mucho más inclusivo. ¿Usted cree que en 30 años vamos a poder pagar todos los bonos que... Es decir, así como está nuestra economía hoy día, así como está la distribución de todo lo que se hace en los tres poderes del Estado, ¿y usted cree que podemos mantener la credibilidad con el Poder Judicial que tenemos actualmente? En lo que compete, digamos, a las capacidades económicas del país, a la construcción de las condiciones adecuadas, digamos, para que la economía crezca de acuerdo a todos esos límites que vos estás mencionando, yo no tengo ninguna duda, así como los inversores internacionales tampoco tienen duda, digamos, sino nadie compra un papel. Eso es lo económico. ¿Y en lo político? Bueno, y en lo político. Ahí entramos en la incertidumbre. Y bueno, tenemos y en lo volátil. Probablemente, pero ya, como ese no es mi departamento, entonces... Te salvás por eso. Bueno, está bien. Te agradezco, presidente, que hayas venido. Interesante la charla. Ojalá tuvieses el tiempo necesario para acompañarnos por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes. Sería increíble. Quiera, Carlos, siempre se hacen muy cortas nuestras sí, charlas. Siempre tengo ganas de conversar más contigo. Bueno, y la próxima vez te voy a invitar 1 hora. Ah, bueno. ¿Te parece? Con mucho gusto. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Un placer. Carlos Carvalho, el presidente del BCP. A la vuelta de la pausa, el exministro de Hacienda César Barreto. Vamos a hablar acerca de qué tenemos que hacer para controlar la deuda pública que tenemos actualmente. 40% es, ¿verdad? Sí, señor. 40%. Sí. Luz amarilla ya. Sí. No sé si hasta 35%. Ustedes me dijeron que hasta 35% era estaba bien y después ya luz amarilla. Yo nunca dije eso. Yo creo que 40% todavía es un nivel manejable de deuda. Y sobre todo uno no tiene que mirar la fotografía solamente. Uno tiene que mirar la dinámica. Y con una economía que está creciendo a buen ritmo, con inversiones que pueden llegar al país e impactar, digamos, la capacidad de crecimiento mediano a largo plazo, y con un déficit fiscal que está convergiendo a niveles menores, la tendencia esperable de la deuda es que vaya bajando, digamos, como porcentaje del producto. Ojalá sea. Yo creo que si uno lo mira en perspectiva también, es una de las deudas más bajas también de la región, ¿no? Perfecto. Pero hay que tener cuidado, hay que ser prudente siempre, o sea, hay que ser conservador. Está bien, muy bien. Hay que ser conservador. Carlos Carvalho, a la vuelta de la pausa, don César Barreto, ya volvemos. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe.
todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Bronco Galén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Bronco Galén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Bronco Galén, paraguayo y teja natural té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Con Mastercard y Wenubank, jugás en equipo. Compra, suma cupones y viví la final de la UEFA Champions League. El Péndulo. 17 años al aire. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo. Uno de los programas de más vigencia en la historia de la televisión paraguaya. 880 miércoles al aire. Debates políticos de realidad nacional y análisis. Más de 1000 entrevistados. El Péndulo. Ya estamos en compañía de don César Barreto, el ministro de Hacienda. ¿Qué tal, don César? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Gracias por invitarme de vuelta. No, gracias por aceptar siempre la invitación de estar con nosotros. Queríamos analizar contigo como exministro de Hacienda la situación económica del Paraguay y las perspectivas para los próximos años. Estamos llegando a un aumento de la deuda que ya llega al 40%, se emiten bonos a 30 años. Estamos viendo lo que pasa con el presupuesto general de gastos de la nación, la forma como se elabora. Estamos viendo lo que está pasando en el Poder Judicial, en la justicia paraguaya, que siempre es determinante a la hora de tratar de atraer inversiones. Y como recién nos decía don Carlos Carvalho, el presidente del BCP, vivimos en un mundo incierto y volátil, pero también en la región tenemos las mismas condiciones, incierto y volátil en el país también. Entonces, ¿cómo ves la situación del aumento de la deuda? Ya llegamos ahora al 40%, todavía sigue siendo manejable, pero esto era hasta no enterarnos de los chats de Lalo Gómez. Una vez que nos enteramos del contenido de los chats de Lalo Gómez, entonces empezamos a mirar de otra manera lo que está pasando en el país. ¿Cómo atraer inversiones cuando en esos chats se reflejan cómo la justicia está sometida al crimen organizado, por decirlo así, o a las mafias? Sí, la verdad que nos dejó al desnudo totalmente esos chats, ¿verdad? Primero, yo creo que hay que felicitar al juez que hizo la denuncia, ¿verdad? Porque probablemente si él no lo hubiera hecho, no nos hubiéramos enterado de eso, ¿no? Lastimosamente veo que no sé si lo procesaron o sí, lo van a perseguir. Alguna cosa, pero yo creo que la ciudadanía debería de agradecerle porque creo que hizo lo correcto, digamos, ¿no? Ni lo conozco, no sé, pero siento que hizo lo correcto. Desnuda lo que de alguna forma sabemos. Sí, era la sensación que teníamos. Sí. Pero una cosa es tener la sensación y que fulano te comente, que los grupos de amigos se hablan, pero otra cosa es la confirmación. Entonces, es un golpe fuerte respecto a un poder del Estado que debería de ser el poder en el cual se diriman nuestros conflictos. Se diriman de justicia, todo así mismo. Que tiene que ser imparcial, que tiene que ser independiente, que no tiene que recibir presiones o influencias externas. O sea, todas esas cosas que venimos hablando hace mucho tiempo, claramente que no se da, si bien hay gente que uno respeta, que está en la corte, hay muchos jueces que son muy buenos, muchos fiscales también, pero en general su influencia no ha sido suficiente para cambiar la justicia. Ahora, es la
debilidad más importante que tenemos. Hemos resuelto muchas, especialmente el manejo económico del país ha sido bueno por mucho tiempo, que creo que sigue siendo la principal fortaleza que tenemos. Lo escuché en la última parte al presidente del Banco Central decir de que tenemos, o sea, hay un mundo obviamente muy complejo, hay cambios importantes que están ocurriendo, pero la prudencia relativa ya hoy, digamos, ¿verdad? Que hemos perdido ciertas cosas en los últimos años, pero todavía la deuda del 40% es manejable. Estamos pagando los intereses de esa deuda que alcanza más o menos unos 800 y tantos millones de dólares por año, un 2% del Producto Interno Bruto. Lo estamos pagando en forma, digamos, ¿verdad? Como que el presupuesto es capaz de soportar esa carga importante. Y los inversionistas internacionales confían en el país y siguen comprando nuestros bonos, ¿verdad? Lo cual le da la característica de sostenibilidad, ¿verdad? Hemos hablado contigo muchas veces de esto. 40% ya está en lo que yo le llamo hace rato como en color naranja. No estamos todavía en color rojo, pero sí estamos en el área naranja. Ya no es tan, ni tan, ni muy, ¿verdad? Estamos ahí. Y en la medida en que nos desbarranquemos por ahí en 1, 2 o 3 años en términos del manejo fiscal, claramente podemos pasar del otro lado mucho más fácilmente que en el 2017, 2018. Pero una cuestión que llama la atención, es decir, estás explicando que el sector económico se ha comportado relativamente bien. Sí. Ahora, pero siempre se habla de la macroeconomía. Sí. Todavía, y nunca se habla de la microeconomía. Y cuando yo me refiero a la microeconomía, me refiero, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros centros de salud? ¿Qué pasa con la salud pública? ¿Qué pasa con la educación pública? ¿Qué pasa con la preparación docente? ¿Qué pasa con la infraestructura escolar? ¿Qué pasa con las vías de comunicación? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el transporte público? Entonces siempre me pregunto, es decir, está bien, alabamos todo que macroeconómica estemos bien, pero ¿cuándo vamos a sentirnos que realmente es satisfactoria la forma como se gasta el dinero público en Paraguay y que veamos que refleja una mejoría de la calidad de vida del ciudadano común? Muy buena tu acotación. La microeconomía relacionada al Estado, Sí. ¿verdad? La microeconomía Exacto. que la sociedad le asigna al Estado la responsabilidad de prestar esos Así. servicios, ¿verdad? Eso hemos fracasado ahí. Hemos fracasado claramente porque creo que nuestros líderes no han administrado correctamente esa parte. Son servicios complejos, ¿verdad? Hay que poner gente competente para que organice la prestación de servicios complejos a una calidad que sea aceptable, la necesaria, digamos, para que la población tenga un mejor pasar y no esté todos los días con el Jesús en la boca, de no que de repente caer enfermo de algo, porque eso es catastrófico para él, ¿verdad? Así mismo. Creo yo creo que la principal responsabilidad ahí es que no hemos puesto gente competente para manejar esas áreas, ¿verdad? Como sí hemos hecho en el manejo de la economía. O sea, Carlos Carvalho es una persona súper competente para ser presidente del Banco Central. Es como que en esas áreas sí hemos puesto gente adecuada, gente correcta por muchos años, ¿verdad? Le hemos dado autonomía en sus decisiones eso ha permitido que ellos contraten buena gente y administren correctamente lo que les corresponde y los resultados son buenos, ¿verdad? Eso tenemos que hacer también en la salud, tenemos que hacer también en la educación, tenemos que hacer en el transporte público, tenemos que hacer en todas las áreas donde no están funcionando. O sea, no podemos, no porque yo sea un
presidente excepcional, o uno usa presidente excepcional o porque es lo presidente que de comité, o comité, o sea, sí. un líder político. Un líder político ¿verdad? de cualquier partido. Claro, el líder político puede ocupar algún cargo político, pero no puede ocupar un cargo que implique organizar cosas para prestar servicios, ¿verdad? Yo creo que ahí hay que diferenciar esas cosas. Tiene que haber cargos que se llenan al Congreso donde ellos puedan ocupar, pero ministros de Educación no pueden ser, ¿no? Ni viceministro de Educación, porque no tienen las competencias para organizar correctamente un servicio tan complejo como la educación, ¿no? Ahora, ahí estamos fallando. Estamos fallando. Sí. Como economista que sos, y también que estás en el sector privado, y que estás también formando a gente, cuando te integras a Dende, por ejemplo. Sí. Es decir, Paraguay tiene gente competente, y los empresarios que vienen a Paraguay y los empresarios paraguayos, ¿qué tipo de competencia buscan en los jóvenes que salen, terminan el colegio o salen de las universidades? ¿Hay suficiente capital humano preparado para satisfacer la demanda del mercado en Paraguay o no? No hay. O sea, las universidades, esto yo te digo por experiencia propia, digamos, porque manejo en empresas privadas, lo he manejado varias empresas privadas grandes y también en el sector público. Las universidades no producen, no generan, no forman gente competente en las áreas en las que actúan, ¿verdad? Salvo algunas excepciones. Creo que la pública y las privadas. La pública y las privadas, claro. Pero hay algunas salvedades. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional es buena, ¿verdad? Por lo menos ha sido buena, no sé, en los últimos tiempos. Sí, ¿verdad? antes o sea, claramente hay una diferencia y son mismo. competentes los médicos que salen de ahí a nivel regional incluso. Son competentes, ¿verdad? Por lo menos en la prestación del servicio. En organizar servicios son muy malos. No se les forma a los médicos para organizar. Ajá. Entonces fracasan todos, ministra de Salud, viceministro de Salud, director de hospital, todos fracasan porque no están preparados para organizar un servicio. Eso es administración, eso no es cuidado médico, es administración. Necesitamos gente gente experta en administración de hospitales, sí. De farmacias, ¿verdad? Ingenieros buenos, ¿verdad? La Facultad de Ingeniería de la Católica y de la Nacional son muy buenas, ¿verdad? Le falta más trabajo de campo. En lo teórico están súper bien formados, matemática de primer nivel. La práctica es el problema. Falta práctica. O sea, formación profesional para que el que salga de ahí ya sepa hacer cosas concretas, tampoco está completo. Entonces, necesitamos cambiar esas cosas. Por eso es que cuando la mayoría de los que se van a estudiar al exterior en buenas universidades, cuando vuelven, vienen con competencias muy distintas de las personas que se reciben acá. Hay una diferencia notable, o sea, en la gestión y en la administración y los análisis que hacen son muy distintos, ¿verdad? Entonces, pero esas cosas de vuelta hay que organizarlo. Claro. Para que vos puedas formar universitarios buenos, necesitas gente con maestría, con doctorado. Buenos. Claro, maestros buenos, ¿verdad? Claro. Enfocados. Por lo menos la mitad o más de la mitad de los docentes tienen que ser de tiempo completo. O sea, no estamos organizadas, las universidades no están organizadas de esa manera. En las universidades nacionales, por ejemplo, hay más profesores que alumnos casi, ¿verdad? Entonces, de vuelta caímos en esa trampa de que hay que crearle cargos a la gente. En este caso son profesores universitarios, ¿verdad? Pero, o sea, no sé cuántos hay, ponerle 10.000 que hay. Seguramente hay 500 que son muy buenos, pero 9.500 no, sí, ¿verdad? Exacto. Entonces no le puedes pagar bien a los 500 porque tenés que pagarle a 10.000. Entonces le pagas mal a los 500 tampoco hacen mucho esfuerzo porque lo que le pagas, que es lo que va, tiene que trabajar en otra cosa para mantenerse, ¿verdad? Entonces hay un problema estructural muy grande que no se puede cambiar de un día para otro. Vos le pones a cualquiera, yo me voy como rector de la Universidad Nacional y no voy a poder hacer un cambio en un periodo de 1 o 2 años, ¿verdad? Con la experiencia que yo tengo, soy una persona con mucha experiencia en estas cosas, pero estas cosas vos necesitas armar equipos que puedan, por lo menos en un periodo de 10 a 15 años, hacer cambios profundos allí. Puede ser que en 10 a 15 años haga cambios sustanciales, pero en un periodo de gobierno y menos de 2 o 3 años, imposible. No, eso es imposible. ¿Verdad? Y aparte que nosotros tenemos la triste costumbre de que
el que asume la presidencia cambia todito lo que el otro estuvo haciendo. Y vos te das cuenta de que las áreas en las que el país ha funcionado mejor han tenido más estabilidad, gente competente con periodos relativamente largos y no se cambian las políticas. Viene un ministro nuevo, o sea, el ministro Carlos Fernández en Economía y Finanzas, él no modificó las políticas fiscales del país. Él vino a mejorar lo que se podía mejorar y ordenar algo que se había desordenado después de la pandemia, ¿verdad? O sea, y está tratando de volver a la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó allá por el 2013, más o menos, hace más de 10 años, ¿verdad? Entonces, eso da certidumbre, da certeza, genera confianza y es como que parece que el país se maneja de manera ordenada, correctamente, ¿verdad? El presidente Carlos Carvalho en el Banco Central, él no es que vino, él la cambió, o sea, el meta de inflación se implementó en el año 2011, él vino a tratar de mejorar algunas cositas ahí para que siga avanzando esa mejora continua, ¿verdad? Pero en algún momento, hace unos cuantos años, se empezó a hacer un cambio. En el caso de Economía o Hacienda, Dionisio Borda ha sido un cambio radical, ahí, ¿verdad? Como que cambió de rumbo, ¿verdad? Pero tuvo en el Banco Central, el apoyo irrestricto, definitivo del presidente de la República. Por supuesto, en ese caso Nicanor Duarte Fruto tuvo la visión de darle el respaldo incluso en cosas que él Colorado, y cosas que él no estaba de acuerdo, porque me consta, él no estaba de acuerdo en muchas de esas cosas, porque su lógica filosófica es distinta de la que se implementó, pero respetó, y eso permitió que haya un cambio, ¿verdad? Algunas veces hay que tener esa grandeza también, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema de la deuda, está a niveles de color naranja. Se están haciendo las cosas para corregirlo y llevarlo a estabilizar en ese nivel del 40%, o un poquito menos del 40%, que si volvemos a la ley de responsabilidad fiscal, como está previsto para el 2026, se va a estabilizar esa relación de deuda a PIB. No significa que no nos vamos a endeudar más, vamos a seguir endeudándonos, pero a un ritmo sostenible que estabiliza el nivel manejable, nivel de endeudamiento, ¿verdad? Vendrán choques externos, sequías profundas, no sé, alguna pandemia de vuelta en el futuro, tenemos que encararlo de vuelta, ¿verdad? Tal vez eso nos lleve la deuda de vuelta a otro nivel, pero si estamos ordenados y mantenemos este 40%, es probable que podamos enfrentar de vuelta un choque muy fuerte de vuelta en algún momento en el futuro, que es lo que yo quisiera tener, un país que me garantice, eso para mí ya es una gran cosa. Ahora, don César, yo sé que estás súper bien informado, porque es tu responsabilidad estar súper bien informado porque manejas dinero. ¿Qué va a pasar teniendo en cuenta lo que pasa en Estados Unidos y teniendo en cuenta las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump? ¿Qué va a pasar en la región, en nuestra región, con esta suba de aranceles? ¿De qué manera nos puede afectar? ¿Puede ser beneficioso? ¿Puede ser perjudicial para nosotros? ¿Para qué tenemos que prepararnos con todo esto que está pasando y estas decisiones que está tomando el presidente norteamericano? Bueno, el presidente Trump, como ya lo intentó en su primer mandato, claramente vino a patear el tablero de su propia política. O sea, hay que entender que Estados Unidos es un país líder en el mundo, el que ha liderado todo el proceso de globalización hace unos 40 años, ¿verdad? Hoy ellos creen de que esa globalización les perjudicó y quieren cambiar, ¿no? Entonces, cuando el líder del mundo hace un cambio así, está bien, a mí no nos gusta, o sea, eso es negativo para nosotros. O sea, la globalización fue muy positiva para los países en desarrollo. O sea, nosotros no hubiéramos avanzado lo poco que hemos avanzado si no hubiéramos tenido un acceso al mercado internacional de la forma que se tuvo en los últimos 40 años, ¿verdad? Ni China no hubiera llegado a vender por todo el mundo lo que está vendiendo. Así mismo, ¿verdad? O sea, hay cosas que han cambiado. En la pobreza en China, en India, han caído drásticamente en los últimos 40 años. O sea, fue beneficiosa para los países en desarrollo. Lo contrario de parte de un país tan grande como Estados Unidos va a provocar lo contrario. O sea, el frente externo o las relaciones económicas internacionales ya no van a ser el motor que nos va a estirar a todos los países en desarrollo. Eso es lo que nos va a pasar. Es como que nos van a sacar la escalera, digamos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que manejarnos con lo que tengamos, con los acuerdos que podamos hacer entre los países más similares a nosotros, ¿verdad? O tal vez el acuerdo con la Unión Europea sea algo que nos permita por ahí tener algún impulso por el lado de Europa. Europa
No, es una región muy dinámica económicamente, pero igual es una región con ingresos altos que nos puede permitir poder tener alguna oportunidad por ese lado. Ahora, hoy le leía a un profesor de Pero es un universidad. cambio en el mundo que es negativo. Es un cambio en el mundo que es negativo. Para no decir 100%, el 99,9% de los economistas en el mundo te van a decir que esto es negativo. Hoy justamente un profesor de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos hablaba acerca de que hay inflación en ahora. Desde que se tomaron la determinación, el presidente Donald Trump empezó un proceso de inflación y el encerramiento ellos consideran de que va a terminar siendo perjudicial y podría generar mucho desempleo en Estados Unidos. Pero ¿qué va a generar en el resto del mundo y sobre todo qué va a generar en América del Sur? Lo mismo, porque se rompe la dinámica que surge de la interacción de los países. El que yo le pueda vender a Estados Unidos, ellos me puedan vender a mí, genera una dinámica adicional que la interna que nosotros tenemos solamente siendo autárquicos, ¿verdad? Al romper esa dinámica, le empeora la situación de ellos, empeora la situación nuestra también. Por eso que vamos a depender más de nosotros, vamos a tener que buscar algún mecanismo de crecimiento más endógeno y no depender tanto ni de Estados Unidos ni de otros países que sigan la misma política que ellos, ¿verdad? Eso le va a pasar a Brasil, le va a pasar a la Argentina, ¿verdad? La Argentina aspiraba que firme un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. La respuesta fue, lo dio Clever Carón ayer o anteayer por ahí, el acuerdo de libre comercio son cosas del pasado. Ya ahora tratamos de hacer acuerdos de otro tipo, ya no más el libre comercio. Entonces, no puedes esperar tener esas expectativas, ¿verdad? Ojalá que Argentina no se equivoque y tome decisiones de patear el Mercosur. Ojalá. Bueno, está difícil la cosa. Anunció nuevamente la semana pasada está difícil, el interés de salir del Mercosur. Está difícil, pero si sale, tiene que, o sea, ¿qué es lo que, dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? ¿Se va a ir a Estados Unidos? Ya le dijo a Estados Unidos qué es lo que es posible. Un acuerdo de inversiones probablemente podamos hacer. Eso le dijeron, ¿verdad? Sí, entonces, su mayor acreedor es China. ¿Qué va a hacer con China? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tratar de fortalecer el Mercosur en un escenario como este. Tal vez los tiempos cambien de vuelta en el futuro, ¿verdad? Porque Trump, si bien en Estados Unidos hay como una convicción muy grande de que el republicano demócrata, por ahí lo de Trump es muy de extremo ya, pero hay una convicción de que ellos quieren ir hacia más proteccionismo. Esa es una realidad también, ¿verdad? Entonces, creo nosotros que tenemos que buscar alianzas más en nuestra región, fortalecer lo que tenemos. Con el Brasil hemos avanzado mucho en términos de la maquila, por ejemplo, en los últimos 10, 15 años. Tenemos que fortalecer eso. Y tenemos que buscar aliados en el Asia. Estamos estrechando relaciones con Japón, con Corea, con países importantes allá en el Asia, de ingresos mucho más altos que nosotros y que además consumen gran parte de los productos que nosotros podemos vender. O sea, hay que ser inteligente en un mundo como este. O sea, ahora, pero tenemos gente inteligente para eso. Yo creo que sí, o sea, yo creo que el gobierno de Santiago Peña es un gobierno relativamente tecnocrático, o sea, hay gente competente allí, ¿verdad? O sea, hay de todo, digamos, ¿verdad? Pero lo que está manejando la política económica y comercial en general son gente competente. Yo me imagino que hacen análisis similares a los nuestros, de hecho, hablan con gente del sector privado, o sea, ahora, de que haya una convicción de todo el espectro político del país hacia un lado u otro, no sé. Eso te dejo a vos porque yo no soy tan experto en ese tema, ¿verdad? Pero hay que entender la realidad. O sea, nos gusta o no nos gusta, ese señor Trump vino a patear el tablero. ¿Y qué le podemos decir? Porque en función de él responde a su país, mucha a su gente. Mucha opina que actúa como matón, inclusive. Matoneando. Y sí, o sea, su estilo es muy chocante, ¿verdad? Un patotero, ¿verdad? Exactamente. Pero hay que ser conscientes que actúa en función de su gente y es un país soberano, o sea, ¿qué le va a preocupar a él lo que le pasa a los paraguayos si sus votantes están allá? ¿verdad? Pero el tema es, y eso que no lo justifico, son 7.000 millones de consumidores, ¿eh? Y va a perder gran parte. Yo creo que el prestigio que había tenido Estados Unidos en los últimos, sacando el tema de Irak, qué sé yo, en un momento en que fue muy malo para ellos, el prestigio, van a perder mucho prestigio. O sea, yo siempre he sido una persona que ha admirado el modelo de Estados Unidos porque ellos han llevado al mundo hacia un lugar que creo que es bueno, ¿verdad? Exacto. Pero si cambian, o sea, finalmente uno tiene que replantearse, ¿verdad? Ahora, y la historia que dice, ¿cuánto duran procesos así de este tipo como el que impulsa Trump y después
así como el proceso que Carter empezó a llevar adelante, duró 30, un poco más de 30 años. ¿Cuánto duraría así un proceso como este? Y si estas olas duran 3, 4 décadas. 3, 4 Fíjate que la globalización duró Sí. más o menos 4, ¿verdad? La previa fue la post Segunda Guerra Mundial, también duró más o menos 3, 4 décadas, ¿verdad? Y bueno, Es tenemos que probable que prepararnos para- si persiste y persevera esto, porque está en momentos iniciales, si es que se profundiza esto, hay que esperar que va a durar 3 o 4 40 décadas. años. Así es. Duros. Hasta que venga una generación distinta que por ahí ve que problemas diferentes y busca soluciones diferentes de vuelta, ¿verdad? Bien. Como siempre, un placer charlar contigo, don César Barreto. Gracias por aceptar siempre la invitación de estar con nosotros y compartir el péndulo. Hoy es un día muy especial. Cumplimos 17 años casi de manera ininterrumpida y qué suerte que justo hoy estés con nosotros. Así que te Hay invito gente que, a brindar, por lo menos brindar. hay simbólicamente. gente que te ha seguido 17 años, ¿verdad? Gracias, sí, exacto. Yo soy uno de ellos. ¿verdad? Exactamente, así que gracias. Salud. Y también gracias a todos ustedes por la confianza, por la compañía estos 17 años y ojalá sigamos más años. Hasta el próximo miércoles. El péndulo fue auspiciado